Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Este es el estudio bíblico del día miércoles 2 de marzo del año 2022. Estamos en tiempos difíciles, quienes se dan cuenta de la fecha. Estamos pasando por problemas humanitarios, en este caso enterándonos de los tristes acontecimientos que están en Rusia, Ucrania, Polonia, Europa, y sin duda alguna todos esos problemas colaterales nos llegarán por acá, por Centroamérica o por Suramérica, donde nos ven hoy, o en Europa misma. Tenemos hermanos en España, en Bélgica, que están en contacto con nosotros, también en los Estados Unidos, México y el mismo Centroamérica. Bien, nosotros no podemos nada más que invocar el nombre de Dios Todopoderoso, que nos guarde y nos cuide y nos proteja de todo ese mal. También pidiéndole al Señor de que tenga misericordia con toda esa gente que están sufriendo ese embate de la guerra. Ninguna guerra es buena, todas llevan mal. Hoy vamos a ver también una guerra que es espiritual, que está sucediendo hoy. Este es el primero de 4 sesiones que vamos a tener a partir de hoy. Vamos a tocar temas candentes. El día de hoy vamos a tocar el tema los postreros tiempos. Muchas veces nosotros oímos hablar y quizás nosotros mismos predicamos, ya son los postreros días, y en los postreros días, dice Daniel, la ciencia aumentará y todo eso. Y nos estamos refiriendo justamente a los días finales de la historia del fin del mundo, como decimos en la calle. Pero, ¿qué significan los postreros tiempos? Bien, vamos a tratar de razonarlo en primera a Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muy bien, estábamos pues haciendo la aclaración de que los postreros tiempos, ¿a qué se le llama postreros tiempos? Y les decía también que si bien es cierto, en esos países están sufriendo una guerra terrible, nosotros también en esta tierra estamos pasando una guerra espiritual. Está sucediendo. Hoy estamos todavía en tiempo de pandemia. La humanidad misma pues ha sufrido y sigue sufriendo y seguirá sufriendo. Uno, por las consecuencias de este terrible virus. Otros, por las consecuencias de que ha dejado en la economía mundial esto del virus. Algunos cerraron completamente, toda su fuente de recursos se vino a pique, no tienen nada, están muy mal. Otros sufrieron un tanto el problema ese, otros están sufriendo en proporción a lo que sucedió por los efectos y todo. Algunos en sus cuerpos, otros en sus entorno familiar,
otros en su trabajo, en su comunidad, en fin, no ha dejado nada bueno este virus, esta pandemia especialmente, y continúa esto hasta el día de hoy. Repito, estamos hoy miércoles 2 de marzo del año 2022, no se oye ni de cura ni nada, ha bajado, ya lo tienen controlado algo, pero todo continúa en forma aflictiva. Entonces, pues, vamos a seguir sufriendo. Y de golpe fuerte que viene esta guerra, en donde las economías de todo el mundo están mal, ya están mal. Y esto viene a ponerlas muy mal. Entonces, ya se oyen también por ahí personas que hablan de apocalipsis. Le comentaba yo el día viernes de que un noticiero local de aquí de El Salvador, el conductor del programa, el locutor decimos nosotros aquí, el periodista, tenía una entrevista con un periodista en España y le decía, mira tú, esto ya son tiempos apocalípticos, dijo. Imagínese, yo no sé si el señor es creyente o no, pero ya la gente inconversa, los que no estamos en las cosas de Dios o religiosas, como dice la gente, ya hablan de apocalipsis. O sea que la gente común habla de apocalipsis, de cosas apocalípticas, desde luego como un concepto lo ponen, ¿va? Como un concepto, no como una doctrina, sino que hablan de apocalipsis, ya hablan de apocalipsis. Y también los cristianos, hoy sí vamos al tema nuestro, están algunos hablando de apocalipsis, otros que ya estamos en la tribulación, otros que ya están hablando cosas que no dice la Biblia. Quisiera hacer una aclaración muy importante para todos nosotros los creyentes, en donde en alguna buena forma entendemos de que estas cosas que están sucediendo, sí, son reales, pero no es la tribulación en este momento. Fíjense bien por qué. Primeramente, están citando algunos, vuelven otra vez a citar. Lo citaron en el principio de la pandemia y en los días de que estábamos, nos tenían en cuarentena. Ya habían algunos que hablaban de que ya estamos en la gran tribulación y habían unas mujeres por ahí que se hacen llamar profetizas y que ya que el día martes, otras que el día jueves y otras que aquí y otras que allá. Bien, entonces hágame el favor, pasó la pandemia, estamos en la pandemia y no sucedió lo que andaban diciendo esos hombres falsos profetas ni esas mujeres falsas profetas. No sucedió. Y decían, Dios me ha revelado, Dios me dijo. Y entonces, ¿qué? ¿Quién es el que quedó burlado? Dios. No, Dios no puede ser burlado. Pero estas mujeres y estos hombres diciendo cosas falsas hicieron que muchos cristianos se afligieran y todo y esto y lo otro. Y digo, cristianos. No, digamos, la gente que es inconversa pues ni entiende esto. Pero el cristiano lo debe de entender. ¿Y qué pasó? Que muchos cristianos quedaron afligidos, traumados y otros, y a saber qué más les pasó. Pero, ¿qué es lo que es realmente lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo, hermanos todos, es el preludio. O sea, preludio es el principio, es una muestra, una cosa que ya se pinta a lo que va a suceder. Hablan ya de guerra atómica. Bueno, imagínense que el Señor nos ha dicho que nosotros no vamos a, ya una guerra atómica ya es tiempo terrible de ya casi una tribulación. Entonces si es así, entonces el Señor nos va a sacar porque Él no va a permitir que entremos a juicio. Entonces si lo vemos desde ese punto de vista, entonces pues sí, si es así, ya viene un día de estos, el Señor no va a permitir que nosotros pasemos
por ese juicio, no va a permitir, Él lo dijo. Entonces, en este tema de 1 Timoteo capítulo 4, dice el apóstol, pero el Espíritu Santo dice claramente, o sea, está hablando Pablo en aquella época y está viendo cosas futuras, ya, él, hablando de cosas futuras, que en los postreros tiempos, y ahí es donde vamos a ver qué significa en los postreros tiempos. Vamos a ver primero cuando dice Pablo, el Espíritu Santo dice claramente. Pablo repite a Timoteo la advertencia que había dado muchos años antes a los ancianos de Éfeso. Esta información está en Hechos 20, 29, 30. Ahorita le va a aparecer en la pantalla. Oiga lo que Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, antes de decírselo hoy a Timoteo. Dice Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, ya se oyen. Estamos realmente en los postreros ya tiempos. Ya vamos a llegar. ¿Qué significa postreros tiempos? Solo déjenme continuar con lo que el Espíritu dice claramente, dice el apóstol. El Espíritu Santo, a través de las Escrituras, ha advertido con reiteración sobre el peligro de la apostasía. Lo ha venido diciendo en Mateo 24, desde el versículo 4 y 12, lo dice. En Hechos 20, 29 y 30, que acabamos de leer, lo dice. En segunda los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, lo dice. En Hebreos 3:12 lo dice. Hebreos 5, 1, 14 lo dice. Hebreos 6, del 1 al 8 lo dice. En Hebreos 10, 26 al 31 lo dice. En segunda Pedro 3:3 lo dice. Todos estos textos que estoy diciendo van a salir en la pantalla para que usted pueda ir tomando nota. Usted puede pulsar su teléfono o su tableta o su computadora y lo para y lo congela y usted puede ir tomando nota. Voy a citar segunda Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estamos en los postreros días. Miren 1 Juan en el capítulo 2, 18. Repito, todos estos textos van a salir en su pantalla. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, gente que se hacen llamar, porque por esto conocemos que es el último tiempo. Ya hoy es más que nunca. Fíjense que en Judas 1, 18 dice, los que os decía, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán sus malvados deseos. Muy bien. Eso es efectivamente lo que el Espíritu Santo dijo, escrito en la palabra de Dios. Postreros tiempos, días finales, los días postreros y todo esto que acabamos de leer y oír. Entonces,
Repetimos, todos estos acontecimientos, guerras, terremotos, hoy pandemia que se llaman plagas, pestes, y la guerra que está sucediendo hoy, tristemente, que hoy miércoles no sabemos qué es lo que va a pasar mañana jueves, o hoy miércoles mismo, no sabemos cómo vamos a amanecer. La humanidad no se sabe. El gran Dios de la guerra está allá, pero bailando muy fuerte. Entonces, sin embargo, nosotros ya debemos de estar como prestos, como atentos, a ver cuándo es el amanecer de nosotros, el día de nuestra redención. Entonces, pues, en los postreros tiempos, dice, significa el periodo, fíjese bien cuál es cómo se clasifica en la Biblia y en la teología los postreros tiempos. Atención, el periodo desde la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, hasta su regreso, desde que Cristo vino y nació en Belén de Judea, hasta que Él venga. Pero ¿cuándo va a venir? En el milenio. Cuando Él descienda a la tierra, vendrá con vara de hierro a regir a las naciones y nosotros lo vamos a acompañar a Él. Esa será la segunda venida. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida. El arrebatamiento es eso, el Señor saca a su iglesia, la lleva allá para que no pasen los juicios que se van a dar en la tribulación y en la gran tribulación. Entonces, este periodo, fíjese bien, desde que el Señor vino a la tierra, nació, y hasta que Él venga, son postreros tiempos, así se llama, así se conocen en la Biblia. Yo solo voy a citarle los textos y repito, saldrán en la pantalla. Está en Hechos 2, 16 al 17. Es más, lo voy a mencionar. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ya, eso es para aquel tiempo final. Hebreos 1, Hebreos 9, Primera de Pedro 1, Primera de Juan capítulo 2, dice que ya estos son los postreros tiempos. La apostasía, dice, estoy en 1 Timoteo 4, versículo 1, solo en un versículo, vamos a tomarnos todo este tiempo. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hoy en estos tiempos, miren, tiempo de pandemia que estamos hoy viviendo, la iglesia antes de la pandemia pues tenía reuniones regulares, habían unos que venían, otros se iban, unos recibían a Cristo, otros lo rechazaban, unos entraban a la iglesia, otros iban al mundo y todo así, ahí estaba normal. Pero hoy que ha pasado la cuarentena y todo, y ya logramos otra vez, gracias al Señor, volverlos a reunir, por increíble que a usted le parezca, la mitad de la iglesia se congrega, la otra mitad se fue, no les pasó nada, no se murieron y creen que ya la hicieron, pero es un error, pero están afuera. Algunos, y lo sabemos de vivo conocimiento, algunos apostataron de su fe, fíjense. Ahí andan unos borrachos, otros mujeriando, otras adúlteras, otras fornicarias y todo, otros haciendo locuras y todo, y eran hermanos y estuvieron en nuestras congregaciones. Hablo de todas, hablo de todas porque se oye. Soy pastor y me reúno con pastores, platico con pastores de distintas denominaciones, y el tema es el mismito. Muchos se fueron, otros andan loqueando y todo, como que esperaron en su espíritu esta oportunidad para salir de la comunión de Dios, y hoy andan alocados, pero no se dan cuenta
que justamente hoy son los postreros tiempos. Entonces, cuando dice apostatarán de la fe, significa esto: los que caigan presa de los falsos maestros abandonarán la fe cristiana. ¿Ya? En estos tiempos, antes de la pandemia, como un ejemplo, ya se oían, había un señor que decía que era Cristo, otro que decía el anticristo, y habían unos que decían que el 12 de septiembre, no sé, o el 12 de noviembre se iba a terminar el mundo, y una serie de gentes alocados, y muchos cristianos creyéndole. Pero hoy, en este tiempo, muchos cristianos están, entre comillas, reuniéndose o oyendo mensajes y ceremonias que no son bíblicos, y que su doctrina no es bíblica. Por ahí salió una señora que parece que es ella pastora, diciendo que Dios se le reveló y la llevó al infierno y le dijo: mira, en el infierno, aquí hay niños en el infierno. Oiga, y mucha gente se ve ahí, por lo menos en el video, con la boca abierta oyendo a la señora eso. Eso es una mentira. Primeramente, en la Biblia no hay revelación de que en el infierno están los niños. No existe revelación en la Biblia. Y segundo, la respetable señora esa dice que Dios la llevó. Y cosas así que se están oyendo, y la gente les cree. Fíjese que apostatar significa que una persona que se aleja por completo de una posición original. Nuestra posición original es Jesucristo. El centro de todo es Jesucristo. Nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Jesús, nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo morador en nosotros, nuestra guía. Se acabó. No hay más. No hay más revelación. Dios no se está revelando en las mentes de las personas. Ya ha dejado su revelación escrita en la Biblia, la palabra de Dios. Esto que usted está viendo y oyendo aquí es palabra de Dios. Aquí están saliendo los textos. Usted los puede consultar. No hay dónde perderse. Entonces, dice, estos cristianos que han apostatado, le acabo de decir, pues hay unos que andan borrachos, otras que andan de adúlteras, de fornicarias, y esto lo que sea. Estos estuvieron, y dice que expresaron una fe y una creencia, pero verdaderamente ellos se asociaron con aquellos que de verdad creemos en el Evangelio, y luego estos desertaron al creer mentiras y engaños, lo cual con esa actitud revela que nunca fueron creyentes, siempre fueron inconversos. Quizás llegaban porque los llevaban a la fuerza, porque iban con su mujer, o iban con su esposo, o iban con su papá, iban con su mamá, o iban buscando a las muchachas, o iban buscando a los hombres, a los muchachos. Pero convicción no había. Eso quiere decir, apostatarán de la fe. ¿Y qué es lo que dice? Siguiendo, dice, fíjense, escuchando a espíritus engañadores. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Cuáles son esos espíritus engañadores? Esos espíritus engañadores que están en esos falsos profetas, que están en esas falsas profetisas, o esa falsa pastora que sale ahí en la televisión, en el YouTube, en la que dice que Dios la llevó al infierno y le dijo: mira, aquí están los niños. Eso es mentira. Ella está siguiendo espíritus engañadores. ¿Quiénes son? Son aquellos espíritus demoníacos que de manera directa o a través de falsos maestros optaron por alejarse de la verdad, esas personas y esos falsos maestros, y se dedican a animar a otros a hacer lo mismo. Mentira. La palabra que mejor define las actividades de Satanás y sus demonios, la palabra es engaño. Esa está en Juan 8:44, dice:
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dijo Jesús, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el mero diablo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 6, lo voy a poner porque es importante que lo veamos, en donde dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ha salido en 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 6, que le salió en su pantalla en este momento. Y entonces, siguiendo doctrinas de demonios, estas doctrinas de demonios son falsas enseñanzas que ellos, esos falsos maestros, enseñan. Someten a la gente a oír mentiras, que estas mentiras son procedentes del mundo demoníaco con que ellos están trabajando. Voy a poner los textos bíblicos porque hay muchos que se refieren a esto. Usted le va a aparecer en la pantalla Efesios 6:12, Santiago 3:15, Segunda Juan capítulo 1, versículo del 7 al 11, para que usted lo compruebe, por honor al tiempo. La influencia de los demonios alcanzará su punto máximo durante la tribulación. Ahorita ya están, ahí andan loqueando y todo, viendo cómo engañan más a la gente. Pero no estamos en la tribulación. Pero ya están, ya se nota, ya se ve lo que viene a futuro, hermano. No está en la tribulación porque el Espíritu Santo no nos ha llevado. Y el Espíritu, mire, no hay noticias en el mundo, pues, que digan, habían en ciertos países del mundo unas gentes que se reunían en unas iglesias y desaparecieron de la noche a la mañana. Caramba, si usted, si estamos aquí y oímos esa noticia, entonces ya viene el Espíritu, porque será noticia. Pero no, ya nos está diciendo la palabra de Dios, ya pronto. No quiere decir mañana, hermano. Puede ser mañana, pero esto ya son las pinceladas, ya pongamos los anteojos de larga vista espirituales y vemos que ya el tiempo se acerca. Y entonces Satanás y los demonios utilizan todo el tiempo los mismos engaños que corrompen y pervierten la palabra de Dios. Este fue el primer tema. Y el primer tema que tocamos hoy en los postreros tiempos. Los postreros tiempos, estamos en los postreros tiempos, vamos caminando. Concluirá el final de los postreros tiempos cuando Cristo venga en su segunda venida a la tierra, que se llama el reino milenial. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra. Los esperamos el próximo viernes con la continuación del segundo tema de los tiempos finales.